¿El pan engorda? Porque si crees que sí, puede que estés cometiendo uno de los errores más grandes en tu alimentación. Y lo peor es que millones de personas dejaron de comer pan pensando que así iban a adelgazar, pero terminaron engordando más. Hoy vas a entender exactamente qué pasa con el pan, cuándo engorda, cuándo no, y por qué eliminarlo puede ser una de las peores decisiones que puedes tomar. Antes de seguir, si te interesa aprender cómo comer mejor sin eliminar alimentos que te gustan, suscríbete ahora porque este canal es para eso. Vamos a dejar algo claro desde el principio. El pan, por sí solo, no engorda. Repítelo conmigo. El pan no es el enemigo. Lo que realmente determina si ganas, pierdes o mantienes tu peso es el balance energético. Es decir, la relación entre las calorías que consumes y las calorías que tu cuerpo gasta cada día. Piénsalo como una cuenta bancaria de energía. Si ingresas más energía, calorías, de la que gastas, el sobrante se almacena en forma de grasa. Por ejemplo, imagina que tu cuerpo necesita 2000 calorías diarias para funcionar. Si consistentemente consumes 2300 calorías, ese excedente de 300 calorías se acumulará, y con el tiempo ganarás peso. Por el contrario, si consumes 1700 calorías, crearás un déficit y tu cuerpo usará sus reservas de grasa para obtener energía, lo que te hará perder peso. Es pura matemática. Y aquí está el punto crucial. A tu cuerpo no le importa si esas calorías extra vienen del pan, del arroz, de la carne o incluso de la comida más saludable del mundo, como una palta. Una caloría es una unidad de energía, sin importar su origen. Si comes de más, vas a engordar. Punto. Entonces, ¿por qué el pan se volvió el villano perfecto? Porque es fácil de culpar y, sobre todo, fácil de eliminar. Es un cambio simple que da la ilusión de control, pero eso no significa que sea el responsable real del problema. De hecho, esta demonización ha creado un montón de mitos que nos confunden. Mito número 1. Comer pan de noche engorda. Falso. Tu cuerpo no tiene un reloj que dice, a partir de las 8 p.m., todo carbohidrato se convierte en grasa. Lo que importa es el total de calorías consumidas en 24 horas, no el momento en que las comes. Mito número 2. El gluten es malo para todos. La realidad es que, a menos que tengas enfermedad celíaca o una sensibilidad al gluten diagnosticada por un profesional, el gluten no representa un problema para la gran mayoría de la población. El contexto lo es todo. Piensa en dos personas. Una es deportista y entrena 5 veces por semana. La otra tiene un trabajo de oficina y es sedentaria. Ambas comen 2 rebanadas de pan. Para la persona activa, esas calorías son combustible útil que se gasta rápidamente. Para la persona sedentaria, esas mismas calorías tienen más probabilidades de contribuir a un excedente si no ajusta el resto de su dieta. Lo mismo pasa con la porción. No es lo mismo comer una porción controlada como parte de un desayuno equilibrado, que sentarse a ver una película y comerse media baguette con mantequilla sin pensar. El problema no es el pan, es el exceso y la falta de conciencia. Y aquí viene la trampa más común. Muchas personas dejan el pan y, sin darse cuenta, empiezan a compensar comiendo más de otras cosas, buscando esa saciedad que perdieron. Más galletitas de arroz, que parecen inofensivas, más snacks de paquete, más barritas de cereal llenas de azúcares ocultos. Al final del día, terminan consumiendo las mismas o incluso más calorías en general, pero con alimentos de peor calidad nutricional. Quitar el pan no solucionó nada, solo cambió la fuente del problema. Ahora bien, no todos los panes son iguales, y entender esta diferencia es quizás el punto más importante de todos. No es lo mismo un pan blanco industrial que un pan integral real. Pensemos primero en el pan blanco común, el de sándwich. Está hecho con harina refinada, a la que se le ha quitado el salvado y el germen, que es donde residen la fibra y la mayoría de los nutrientes. Como resultado, el pan blanco se digiere muy rápido.
Esto provoca un pico de glucosa en sangre. Te da energía rápida, sí, pero esa energía se va igual de rápido, causando una caída brusca que te deja con hambre y antojos al poco tiempo. Su índice de saciedad es bajo. En cambio, un pan integral de verdad, hecho con el grano entero, es otra historia. La fibra del salvado hace que la digestión sea mucho más lenta y controlada. Esto evita los picos de azúcar y te mantiene lleno y satisfecho por más tiempo. Y si te sientes más lleno, es mucho más fácil controlar las porciones y comer menos calorías durante el día. Pero acá viene el problema, y es una trampa en la que cae muchísima gente. Muchos panes que se venden como integrales o de grano entero en el supermercado, en realidad no lo son. Son básicamente pan blanco con un poco de salvado añadido, o peor aún, teñido con colorante caramelo o extracto de malta para que parezca más oscuro y saludable. Entonces, ¿cómo identificar un pan integral de verdad? Tienes que convertirte en un detective de etiquetas. Lo primero y más importante, revisa la lista de ingredientes. El primer ingrediente debe ser harina de trigo integral, harina de grano entero o harina 100% integral. Si el primer ingrediente es harina de trigo o harina enriquecida, es pan blanco disfrazado. Segundo, mira la información nutricional. Un buen pan integral debería tener al menos 3 o 4 gramos de fibra por rebanada. Si tiene 1 gramo, desconfía. Y tercero, revisa los azúcares añadidos. Muchos panes comerciales, incluso los integrales, contienen jarabe de maíz de alta fructosa u otros azúcares para mejorar el sabor y la conservación. Busca opciones con la menor cantidad posible. Finalmente, considera la porción. Una rebanada de pan de molde industrial pesa unos 25 gramos. Pero una rebanada gruesa de un pan artesanal de masa madre o de granos puede pesar 50 o 60 gramos, el doble de calorías. No es malo, pero hay que tenerlo en cuenta. La clave no es eliminar, sino elegir bien y ser consciente de las cantidades. Ahora sí, hablemos con total honestidad. Ya establecimos que el pan, por sí solo, no es el villano. Pero entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cuándo el pan puede hacerte engordar? La respuesta no está en el pan mismo, sino en el cómo, el cuánto y el con qué. Analicemos los 3 escenarios clave donde el pan sí puede contribuir a un aumento de peso. Primero, y el punto más importante de todos, cuando lo comes en exceso. 2 tostadas en tu desayuno o una porción controlada en tu almuerzo no son el problema. Esas calorías encajan perfectamente en la mayoría de los planes de alimentación. El problema es cuando eso se convierte en 4, 6 o más rebanadas a lo largo del día, sin ajustar el resto de tus comidas. Ese exceso, por pequeño que parezca cada vez, se acumula y crea un superávit calórico. Segundo, y aquí es donde muchos fallan sin darse cuenta. Cuando lo combinas con alimentos altamente calóricos y poco nutritivos, el pan se convierte en un vehículo para un exceso de grasas y azúcares. Piensa en el clásico pan con manteca o mermeladas azucaradas, o el típico sándwich de pan con embutidos grasos y quesos procesados. Un sándwich que parece inofensivo, con 2 rebanadas de pan, un par de fetas de jamón, queso y una cucharada de mayonesa, puede superar fácilmente las 400 calorías. Y si a eso le sumas una gaseosa o un jugo azucarado, estás añadiendo cientos de calorías líquidas que no te sacian y disparan el total. Ahí es donde las calorías se disparan de verdad. Y tercero, un factor crucial que a menudo ignoramos. Cuando el pan que eliges no te sacia, especialmente el pan blanco, hecho con harinas refinadas, tiene muy poca fibra. Se digiere rápido, puede causar un pico de glucosa y como consecuencia, al poco rato, tienes hambre otra vez. ¿El resultado? Caes en un ciclo, comes, sientes hambre pronto y buscas algo más para picar, lo que te lleva a terminar comiendo mucho más en total a lo largo del día. En resumen, el pan engorda por el exceso, los acompañantes hipercalóricos y la falta de saciedad.
Pero no te preocupes, porque ahora veremos exactamente cómo evitar estos errores. Ahora lo importante. El pan no engorda si lo comes dentro de un balance adecuado. Puedes comer pan todos los días y aún así perder grasa. Sí, así de simple. Si estás en déficit calórico, vas a perder peso, incluyendo pan. Además, si lo combinas con proteína, como huevos, carne o queso, y algo de fibra, vas a mejorar la saciedad. Y eso hace que sea mucho más fácil controlar cuánto comes. Uno de los errores más grandes es eliminar el pan pensando que eso va a solucionar todo. Porque lo que suele pasar es esto. Quitas el pan, pero lo reemplazas con cosas peores. Snacks, dulces, comida ultraprocesada. Y al final, terminas comiendo más calorías que antes. Otro error es pensar que integral siempre es mejor. Y el último, demonizar alimentos en lugar de entender cómo funciona la nutrición. Así que no, el pan no es el enemigo. El problema no es el pan. El problema es cómo lo comes, cuánto comes y con qué lo combinas. Si este video te ayudó a entenderlo mejor, dale like, suscríbete al canal y deja tu comentario. Quiero saber algo. ¿Tú dejaste el pan pensando que era malo o nunca lo dejaste? Te leo en los comentarios.